Aquí contigo y con todo tu auditorio. Esteban, la semana pasada, luego de conversar, fueron varias las personas que se me acercaron por luego a pedirme la forma de comunicarse con usted, pero también a hacerme preguntas en torno a lo que hablábamos la semana pasada. Sí, me imagino, qué bueno que esté generando esa reacción en la audiencia, que al final lo que nos interesa es eso, que encuentren las causas raíz de los problemas por los cuales hoy están enfrentando como dueños de pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la forma de comunicarse antes de arrancar con el análisis esta semana con Esteban de Gives para ya poder hacer las consultas, recibir la docencia y los consejos que se necesiten o que se puedan aplicar para cada caso? Gracias. Sí, estoy en todas mis redes sociales, me encuentran con mi nombre y apellido, así como ustedes lo ven aquí en el programa, Esteban de Gives, en todas las plataformas, en todos los medios me pueden contactar. Estaré en la siguiente semana ahí en Panamá trabajando con los empresarios que estamos apoyando, así que me va a dar mucho gusto poder platicar con ellos. Estamos aquí conversando con Esteban de Gives en el segmento La silla del dueño. Y le quiero preguntar, sí, en la semana pasada varias personas se me acercaron a preguntarme por el ejemplo del mecánico que abría su emprendimiento y tenía que hacer todo. Lo mencionamos aquí en varias oportunidades la edición anterior. Pero si todos los negocios son iguales, es la pregunta que muchos empresarios, emprendedores y comerciantes y dueños de negocios se hacen. ¿Por qué mi negocio o la mayoría de los negocios no logra crecer? Mira, podemos partir de esa base y creo que es un punto fundamental porque la gran mayoría, y lo que me he encontrado también en Panamá es que coincide, la gran mayoría está convencido de que su negocio es único, que su negocio es distinto, que su negocio, inclusive además de ser único y distinto, su negocio es más difícil. Y eso se puede entender por el origen o la razón de ser del por qué existe el negocio. Déjame ser un poquito más claro. Yo parto de la base de que todos los negocios son iguales. Todos los negocios son idénticos. Y como lo he comentado, yo estoy convencido de eso. Lo vivo y tengo 21 años de vivirlo desarrollando, impulsando a dueños de empresas. Ahora, ¿por qué si yo estoy convencido, la gran mayoría no? De hecho, como te decía, la gran mayoría está segura de que su negocio es único, pero que también es más difícil. Y para poderlo entender y sobre todo resolver para aquellos que nos están escuchando, tenemos que irnos al origen. ¿Cómo nació el negocio? Y comentábamos hace unas semanas de una persona que tiene 20 años trabajando en un taller mecánico, seguramente se va a independizar y va a poner un taller mecánico, no va a poner una pastelería. De hecho, muchos de los negocios que hoy existen en Panamá son de lo que esa persona trabajaba en su empleo anterior. Por lo tanto, eso genera una confusión. ¿Qué confusión estoy hablando? Si yo tengo un taller mecánico, típicamente cuando le pregunto a un propietario, le digo, oye, ¿cuál es tu negocio? Su respuesta es arreglar carros. Pero si yo le pregunto al dueño de una fábrica, oye, ¿cuál es tu negocio? Su respuesta va a ser fabricar. Si yo hablo con el dueño de un negocio de logística y le pregunto, oye, ¿de qué es tu negocio? Va a decir, pues Esteban, de logística. Lo mismo pasa con una empresa de transporte. El dueño me va a decir que su negocio es el transporte. Sin embargo, está confundido. Están equivocados. ¿A qué me refiero con que están equivocados? Reparar carros no es el negocio. La logística no es el negocio. Fabricar no es el negocio. Entonces, ¿cuál es el negocio? Bueno, el negocio del taller mecánico, de la fábrica, de la imprenta, de la logística, es exactamente el mismo. El problema es que el dueño está confundido porque como puso ese negocio, porque era lo que él sabía hacer, y puso ese negocio para tener trabajo, y cuando el dueño del taller mecánico tiene un cliente que lleva su auto a reparación, y cuando el dueño lo repara, es cuando él gana dinero, confunde el trabajo con lo que realmente es el negocio. Y eso les pasa a todas las industrias. Confunden el trabajo que produce el negocio, utilizando el mismo ejemplo del mecánico, el reparar carros, con el negocio. Pero bueno, si ese no es el negocio, si reparar carros o fabricar o litigar, etcétera, no es el negocio, entonces, ¿cuál sí es? Bueno, el mismo de todos. Para que un negocio exista, hay 5 variables que indudablemente todos los negocios lo tienen, aunque los dueños no estén conscientes. Esas 5 variables son las siguientes. Primero, para que un negocio exista tienes que tener un producto o un servicio.
que en el caso del taller mecánico, pues es el servicio y el producto. Esa es la primera variable. La segunda variable para que un negocio exista, tiene que tener mercado. Yo puedo ser experto en reparación de celulares y voy a decirte, puedo ser experto en BlackBerrys, en repararlos y abro mi taller, etcétera, pero el negocio no va a prosperar. ¿Por qué? Porque no tiene mercado. Entonces, la primera variable es un producto o servicio y aquí es donde típicamente esta variable es la que el dueño domina porque por algo emprendió ese negocio. Por eso puse mi taller, porque sé reparar carros. Tal es verdad lo que les digo, que estoy seguro que la gente que nos escucha, ya sea que le esté pasando a ellos, o tienen conocidos o familiares que quieren emprender y tienen años queriendo poner su propio negocio, pero aún no lo hacen. Y la razón por la cual hoy están detenidos es porque todavía no saben qué se van a poner a hacer. Siguen pensando que lo que van a hacer es el negocio. Bueno, primera variable, producto o servicio. Variable número 2, tiene que tener mercado. Variable número 3, tiene que tener una estructura, procesos detallados, todo tiene que estar bien definido. Y aquí es donde algunos dueños de empresas empiezan a confundirse porque dicen, Esteban, pero mi negocio no tiene esa estructura. Justo ahí es donde estoy batallando. Bueno, el hecho de que la estructura no esté en blanco y negro, no esté bien definida, no quiere decir que no exista. Tan tengo razón que esa es la razón por la cual entonces todo el personal termina por ir con el dueño para preguntarle, oye, ¿y aquí qué? Oye, ¿y aquí cómo hacíamos? Oye, el cliente está preguntando esto, ¿qué le digo? Oye, para reparar esto, ¿con cuál empiezo? Porque la estructura está en la cabeza del propietario. Punto. Variable número 1, un producto o servicio. Variable número 2, tienes que tener mercado. Número 3, tienes que tener estructura. Variable número 4, tienes que tener un equipo de líderes. No hablo de un equipo de trabajo, de un equipo de líderes. Todos tienen que ser líderes, no necesariamente, pero sí tener un equipo, un par, un trío de personas que vengan a resolver, que vengan a proponer, que vengan a enfrentar y retarte a ti como propietario. Y el punto número 5 es la variable de la utilidad. Tiene que generar ganancias. No hay un negocio que sea distinto a esto. Tú tienes que producir ingresos, los ingresos tienen que ser más grandes que los gastos para que entonces quede una utilidad. Luego entonces, ¿cuál es el negocio del taller mecánico? Es que el mercado vaya al taller, pague, deje su dinero y lo deje feliz, feliz de hacer negocios allí, feliz de llevar su automóvil allí, que quiera regresar y vuelva, que te recomiende. Y tú asegurarte que tienes una estructura que te permite que en cada operación se estén generando utilidades. Eso que describí que es el negocio del taller mecánico, también es el negocio de una empresa de logística. El mercado que vaya a tu negocio, pague, lo haga feliz, quiera regresar y vuelva, y tú asegurarte que tienes una estructura que te permite que en cada transacción se generen ganancias. Lo mismo va a ocurrir con cualquier otro giro de negocio. La confusión está en que si yo como dueño de empresa veo a mi negocio y lo trato como un trabajo, y esto ocurre, como lo comentamos las semanas anteriores, esto ocurre porque entonces ese negocio, yo domino la variable número 1, que es la variable del producto o servicio, pero el mercado, pues más o menos lo conozco, pero así como que lo entienda, la verdad, pues de hecho estoy batallando para tener clientes. La estructura, híjole, pues la estructura, pues más o menos, la verdad es que yo lo que sabía era reparar carros. Oye, un equipo de líderes ni se diga, porque típicamente, como ya lo comentamos aquí en el programa, el dueño termina por convertirse en misionero, contratar gente que no sea muy cara, contratar a algún amigo, algún familiar para ayudarlo. ¿Por qué? Pues porque traer a las personas correctas y pagarles lo que valen es todo un desafío, porque no hay nada que garantice de que vayan a funcionar. Entonces, si yo me enfoco en entender cuál es mi trabajo como dueño y yo entiendo y acepto que todos los negocios son iguales, yo te aseguro que tienes la mitad del camino recorrido para que puedas obtener riqueza y libertad como dueño de empresa. Esteban, muchos aseguran que el problema no es el negocio, sino el propio dueño del negocio. ¿Por qué? Sí, de hecho, yo estoy convencido de eso. El problema nunca es la empresa. El problema es el dueño desde la silla en la que está tomando decisiones. Si yo como dueño, fíjate, hay algunos sentimientos que se vuelven un conflicto. Por ejemplo, entre ellos el sentido de propiedad.
El decir, como es mi negocio, nadie lo va a cuidar como yo, por lo tanto, entonces yo voy a ser la persona que va a definir y va a tener la última palabra en las contrataciones, porque yo ya tengo el feeling, porque yo ya más o menos entiendo. Y resulta que el propietario, así en estos temas de recursos humanos, hace lo mismo con temas financieros, hace lo mismo con temas de marketing, con temas comerciales, etcétera. Y resulta que el dueño lo tenemos ahora ahí, un dueño que era experto reparando carros, ahora resulta que simplemente porque es el propietario, es experto en recursos humanos, es experto en administración, es experto en liderazgo y nunca se ha preparado para ello. De ahí vienen todos los conflictos. Por eso es que el problema nunca es el negocio, el problema siempre es el dueño. De hecho, no hay buenos ni malos negocios. Habemos buenos o malos dueños de negocios. Mientras yo siga sin prepararme, sin tener a la gente correcta, a la gente capacitada en las áreas donde yo no soy fuerte, el problema va a seguir existiendo. Y el problema es que pese a que no eres experto, a que no dominas los otros temas, vas a tomar decisiones con tu ignorancia y vas entonces a cometer los mismos errores que cometen todos y vas a terminar por quedar atrapado y estancado. Tú tienes que empezar a ver a tu negocio y tratarla como una empresa, como lo hemos comentado aquí. Tienes que entender cuál es tu trabajo como dueño de negocio para que entonces puedas estar encaminado a obtener riqueza y libertad. Le pregunto como emprendedor, a mí me dijeron que había herramientas de IA capacitadas para ayudarme a liderar personal, capacitadas para ayudarme a manejar la administración, capacitadas para ayudarme a tomar las decisiones. ¿Esas herramientas sirven o no sirven para el desarrollo de una empresa? Sí, claro, todas esas herramientas van a funcionar, ¿Son la solución? pero no. El dueño tiene que estar primero preparado. De nada sirve yo ir por una caja de herramientas tecnológicas novedosas si yo sigo teniendo los mismos temores, si yo sigo siendo la misma persona, si yo sigo teniendo los mismos hábitos. De hecho, el mejor ejemplo para explicar esto, si me lo permiten, es el siguiente. Si alguna vez hemos estado con niños, ya sea hijos o sobrinos o lo que sea, y imagínate que entramos a su habitación y vemos que su habitación está toda desordenada. Me molesto. Y me molesto a tal punto que le digo a mi hijo que no quiero volver a ver la recámara así. Y le digo cómo la tiene que arreglar. Le digo, aquí van tus calzones, aquí van los calcetines, la ropa sucia va aquí. Es más, no solo le digo, lo hago con él buscando enseñarle. Si alguien ha vivido eso, estoy seguro que le ha pasado que después de arreglar el cuarto, pues no va a pasar ni 1 o 2 días para que el cuarto vuelva a estar desordenado. Oye, pero ¿cómo es posible si ya le enseñé, ya le dije cómo, ya le di las herramientas? Bueno, el cuarto va a seguir siendo un desastre porque el niño sigue siendo el mismo. Lo mismo pasa en los negocios. Por más herramientas que yo quiera tomar, por más cursos de finanzas, por más cursos de inteligencia artificial, por más talleres de lo que tú quieras tomar, si tú te vas llenando de herramientas, pero no estás listo para ser el dueño que tu empresa necesita, en otras palabras, no estás listo para tomar al toro por los cuernos, para decidir, para arriesgar, si no estás dispuesto a perder todo lo que es la programación correcta del dueño, esas herramientas, lamento decirles, que no te van a funcionar. Lo único que va a hacer en ti va a incrementar tu nivel de frustración ante los malos resultados, porque ahora estás consciente de que no sabes, ahora estás consciente de que cómo debería de ser lo que está ocurriendo en tu negocio, pero no lo haces. Espero estar dándome a entender. Sí, 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 pero la duda que me queda, si Esteban de Gives no trabaja con el negocio, es decir, hay muchos asesores que dicen, yo te ayudo a que tu negocio camine. Usted no trabaja con el negocio, pero entonces, ¿qué hace en el dueño Esteban de Gives para que este dueño de negocio de emprendedor cambie, haga ese clic? Porque muchas veces se les habla y las decisiones siguen siendo las mismas o cambia por 2 días y al cuarto, quinto, sexto ya es más de lo mismo. Así es, y el nivel de entusiasmo baja porque ¿Sí? lo que me ilusionó de la herramienta resulta que iba a ser maravillosa y termino por no darle seguimiento, no se acaba de completar, invertí en un ERP y resulta que tengo 1 año, 2 años y ni siquiera lo usamos y hemos gastado un dineral.
Porque es justamente eso, Leo. Yo me enfoco en trabajar con el propietario, primero en que entienda que el problema es él. De hecho, si me lo permiten, Ujú. ese es el título de mi libro que más el año pasado estoy muy contento porque en Amazon llegué al lugar número 2 en ventas en libro de negocios Mire, y se llama felicidades. El problema. Muchas gracias. Les voy a mandar ahí ahora que esté por Panamá, voy a dejar unos ejemplares con ustedes, por supuesto. El título se llama El problema no es tu negocio, el problema eres tú. El enfoque que yo le doy tiene que ver con esa transformación, con esa confrontación de que el dueño tiene que tener la humildad de reconocer que su negocio es un reflejo directo 100% de él, de sus miedos, de sus creencias, pero también de sus ambiciones. Entonces, mientras que el dueño no lo acepte, difícilmente vamos a cambiar, difícilmente el dueño va a evolucionar. Y yo empiezo por ahí, empiezo por hacerle ver lo que en primer lugar nadie le dice, es como ponerles un espejo enfrente para que ellos mismos reconozcan. Y el resultado es tan extraordinario que en las primeras semanas, en los primeros meses, el dueño empieza a notarlo, porque él cambió, él está siendo una persona totalmente distinta. Pero lo más gratificante es cuando me hablan la pareja o los hijos para agradecer que volvió el papá a casa. Hace poco me pasó con una pareja que me dijo, híjole, hace 25 años que emprendimos con el sueño de tener libertad, Esteban, y no lo habíamos logrado, y te quiero agradecer porque ya mi esposo llegó con los pasajes para las vacaciones que habíamos dicho que íbamos a tener hace 20 años y que no habíamos tenido. Y eso se logra transformando al propietario, Leonardo. ¿Qué es transformar al propietario? Porque yo conozco muchos dueños de empresa que viven día y noche, desde la mañana hasta la noche metidos en la empresa. Pasan feriados, pasan fines de semana metidos y abocados a la empresa y no hay un proceso de liderización por parte de diferentes personas que desarrollen o ejecuten labores manejando equipos. ¿Qué significa transformar al dueño? Sí, es sacarlos de ese círculo vicioso donde estoy en el negocio todo el tiempo, tengo que estar porque perdóname, porque si no estoy el negocio no funciona. Y eso ocurre como la historia del huevo y la gallina. ¿Y por qué el negocio no funciona? Porque el equipo no está preparado. ¿Y por qué el equipo no está preparado? Porque el dueño no ha contratado a los mejores. ¿Y por qué no he contratado a los mejores? Porque el dueño tiene miedo de invertir en ellos y que no funcionen, se vayan y me hagan la competencia. ¿Y por qué tengo miedo de que me hagan eso? Porque a lo mejor yo lo hice, porque a lo mejor yo ya viví por ese proceso, porque quizás yo ya contraté personas buenas, les invertí y ya se me fueron y me pusieron la competencia, porque a lo mejor ya contraté gente buena, le pagué muy bien y resulta que se fueron, los tuve que liquidar y hasta salí demandado. Entonces fíjate cómo todo se va volviendo en un círculo vicioso donde hay un dicho que no me acuerdo del pensador original, Ujú. pero lo volví a escuchar en la película de Kung Fu Panda del maestro Oogway que dice: uno tiene a encontrar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Y en este caso aplica a la perfección. Yo como propietario no me separo del negocio. ¿Por qué? Porque no quiero que el negocio se caiga, porque no quiero que el negocio empiece a tener los desafíos que el negocio va a empezar a tener, porque resulta que el que va a estar enfrente para resolverlo soy yo. Y el hecho de que el negocio sea mío no me convierte en una autoridad, no me convierte en un experto y termino por hacer que el negocio dependa completamente de mí, de mi formación, de mis conocimientos, de lo que no conozco, de mis temores, y resulta que termino creando un metamorfo que si yo no estoy, el negocio se cae. Esteban, ¿qué pasa? Y voy a poner el ejemplo de Panamá. Con la pandemia se crearon múltiples empresas online de emprendimientos, que ahora son personas que ahora son microempresarios, microemprendedores o emprendedores, que lo hicieron en ese momento para poder sobrevivir a la pandemia, al cierre de los trabajos formales, a la reducción de la economía, y en las casas se ponían empresas o espacios que vendían pasteles o que vendían productos cosméticos o que vendían diferentes recursos que los ayudaron a sobrevivir y luego de la pandemia se transformaron en su diario vivir. Viven gracias a estos negocios y en Panamá se encuentran en la decisión de dar el salto del cambio para crecer o permanecer como están para poder seguir sobreviviendo por el miedo al qué pasará si hago esto o lo otro.
esos microemprendedores también son dueños de sus emprendimientos, son dueños de sus negocios. ¿Dónde está el hecho o qué cuadro se puede hacer para que ese dueño de ese emprendimiento tome o no la decisión de dar el salto para poder formalizar el negocio o permanecer por la vía online que se está manejando en este momento desde la pandemia? Bueno, me encanta tu pregunta porque ese es justo un momento de un dilema para el emprendedor. Mira, si la persona quiere crecer, si quiere dar ese siguiente paso, hay que revisar si es que quiere crecer porque sus ventas se estancaron o porque el negocio no está creciendo, o si quiere crecer porque ya encontró una fórmula para poderlo replicar y expandir. Tristemente, te puedo decir que un poco más de la mitad de los casos quieren buscar otros medios de venta o de crecimiento porque ya no estoy logrando incrementar las ventas de donde estoy. En otras palabras, estoy estancado. Tristemente, si ese emprendedor quiere dar el paso en esa etapa, es una crónica de una muerte anunciada, porque lo que va a replicar es lo que hoy no le está funcionando. Si el emprendedor lo que quiere es replicarlo porque ya no se da abasto, porque está creciendo y le urge estar en otros lugares, la cosa cambia. Sin embargo, el planteamiento siempre es el mismo. Lo que te llevó a lograr tus resultados de hoy fue lo que hiciste en el pasado, lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, pero también lo que dejaste de hacer. En otras palabras, lo que te ha llevado a disfrutar o a lograr el resultado que hoy tienes, no es lo mismo que te va a llevar al lugar donde hoy por hoy no has llegado. En otras palabras, primero tú tienes que evolucionar, tú tienes que prepararte. Si quieres crecer, porque eso que emprendiste en pandemia, que te empezó a dar tu forma de vida y estás buscando darle formalidad, darle crecimiento, yo te recomendaría, empieza a darle formalidad a tu rol. Y yo sé que puede sonar extraño, pero cuando me refiero a tu rol, me refiero a tu rol como dueño. Empieza a desarrollarte como propietario. Empieza a entender que como dueño de empresa, tú tienes que estar dispuesto a perder, tienes que estar dispuesto a evolucionar, tienes que estar dispuesto a poner en jaque mate a tu negocio con la única finalidad de seguir evolucionando. Hazte la siguiente pregunta. Si hoy tuvieras la oportunidad de volver a empezar lo que empezaste hace 6 años, por ejemplo, en pandemia, o lo que empezaste antes, si hoy tuvieras la oportunidad de volver a empezar, con la diferencia de que hoy sabes mucho más de lo que sabías en ese momento y que seguramente hoy tienes recursos que antes no tenías y que hoy tienes experiencia que antes no tenías y que hoy tienes contactos que antes no tenías. Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar, ¿cómo lo harías mejor? ¿Cómo lo evolucionarías a ese punto? ¿Cómo pudieras volverlo a hacer aprovechando todo lo que hoy tenemos que antes no había, como la inteligencia artificial? Son preguntas que la persona tiene que empezarse a hacer y tiene que también entender que como dueño de negocio te tienes que preparar. Y vas a ver que es una frase que voy a estar repitiendo constantemente. No nada más te prepares para vender mejor. No nada más te prepares para poder tener más orden y control en tu negocio. No nada más prepares tus espacios. Prepárate tú como dueño de negocio. Hay 15 premisas que todo dueño de empresa debería de tener. ¿Qué es una premisa? ¿De qué estoy hablando? Bueno, ya será tema que conversaremos en otros programas, pero una premisa es algo que das por hecho que es verdad y que determina tu comportamiento, por lo tanto, determina tus acciones y determina tus resultados. Hay 15 premisas en las cuales tienes que trabajar. ¿Cuál es el problema con las premisas? Que es algo que das por hecho que es verdad, pero en la mayoría de las ocasiones, Leo, la gente ni siquiera sabe por qué. Pero como siempre ha sido así, pues yo lo vengo haciendo igual. Y en muchos casos, por más triste que parezca, resulta que esa premisa que yo tenía ni siquiera era verdad, era falsa. Era una creencia que inclusive yo heredé o que aprendí malamente en el camino. ¿Qué cambia en este dueño de empresa? ¿Qué cambia y a su vez en la empresa cuando realmente tanto el dueño como la empresa evolucionan? Híjole, bueno, pues primero, en el negocio todo es armonía.
el equipo se siente útil, el personal se siente valorado, los que trabajan en la empresa empiezan a ver la luz de que ellos van a poder encontrar en este negocio lo que yo estoy buscando para tener crecimiento personal, profesional, familiar y económico. Digamos que eso vale oro. Y por otro lado, cambia en el entorno del propietario, cambia sus relaciones, cambia el tiempo que puede disponer para aprovechar lo que se ha perdido, lo que ha sacrificado. Cambia que ahora voy a poder aprovechar todas esas oportunidades que he puesto en stand-by o que he puesto ahí en la banca, porque no puedo aprovechar otras oportunidades porque hoy por hoy este negocio me está consumiendo demasiado. Y el beneficio principal es que el dueño obtiene libertad. Libertad en todo el sentido de la palabra. Yo estoy convencido que todo aquel que hoy por hoy emprendió, emprende y emprenderá, lo hace porque está en búsqueda de una mejor calidad de vida. Y calidad de vida significa libertad. Esa libertad, ¿cómo se puede traducir? Porque estos emprendedores y dueños de empresas que nos escuchan a esta hora y que ven este programa más tarde, pero ¿cómo se traduce esa libertad? ¿Qué significa esa libertad para el dueño de la empresa? Que no tengo que estar en el negocio, que no tengo que ser yo el que tiene que impulsar las ideas, que no tengo que yo estar ahí para resolver a los clientes, que si me voy de viaje no tengo que estar preocupado por irme en un avión que tenga conexión a internet para poder estar pendiente de las cámaras, que puedo estar yo de vacaciones con la familia sin tener que estar pegado al teléfono atendiendo broncas, problemas que solamente yo puedo atender. La libertad de por fin empezar a construir y más bien a cosechar la razón por la cual emprendí, que es esa calidad de vida, de poder disponer de mi tiempo sin que tenga remordimientos, de poder disponer de recursos económicos sin que después vengan los remordimientos. No sé si me expliqué. Sí, me llamó la atención lo que mencionó hace instantes en torno a las premisas, ¿no? Que en otros espacios lo estaremos abordando, pero las premisas son como objetivos que cada uno tiene solamente para dar un abrebocas. Son los objetivos que cada uno tiene de desarrollo dentro de su ecosistema empresarial. Más que los objetivos es, digamos que, la programación. Okay. Por ejemplo, hay dos telefonías celulares, o bueno, ya no se les llama así, que dominan el mercado de dos marcas distintas, que ambos sistemas operativos, perdóname, ambas las aplicaciones pueden ser las mismas, pero son diferentes sistemas operativos porque tienen una programación distinta. El que es una aplicación que es para uno de esos modelos no va a funcionar en el otro porque tiene una programación distinta. Las 15 premisas tienen que ver con la programación, con lo que yo creo que es posible, con lo que yo creo que es verdad, con los miedos que he heredado en casa, con los miedos que he heredado con la experiencia que me ha llevado a tener el negocio. Por lo tanto, una premisa es algo que doy por hecho que es verdad, que determina mis decisiones, que determinan mi comportamiento, por lo tanto determinan la calidad de mi resultado. Tiene que ver más con creencias, con paradigmas que yo tengo que determinan entonces si yo hago A o B. Un ejemplo muy sencillo es, al ojo del amo engorda el ganado. Es una premisa, y es una premisa que el dueño la repite y la repite y la repite, pero nunca se la ha cuestionado, Leonardo. Nunca ni siquiera ha buscado entender, a ver, ¿qué quiere decir realmente al ojo del amo engorda el ganado? ¿Quiere decir que entonces yo tengo que estar metido en el negocio porque el negocio no funciona? A ver, ¿al ojo del amo engorda el ganado? Sí, pero en el dicho popular no dice que el dueño tiene que darle de comer en la boca. Él no dice que el dueño tiene que bañarlo, que tiene que arriarlo, pero por alguna razón, como es una creencia popular, yo termino por adaptarla a que entonces yo tengo que estar pegado al ganado porque si me despego, simplemente el ganado no va a engordar. Ese es un ejemplo de una premisa. Esteban de Gives, ¿cómo lo contactamos por las redes sociales para hacerle consultas, comentarios y sobre todo para poder recibir la asesoría en estos temas de empresas y de dueños de empresas? Bien, en todas mis redes sociales estoy por mi nombre o apellido, así como aquellos que lo ven en pantalla, si no, Esteban de Gives, es G-Y-B-E-S, mi apellido. Estoy en todas las plataformas, en todas las redes sociales, en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn,
en todas las plataformas. Esteban de Gives, la silla del dueño, gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene aquí en Radio Panamá. Claro que sí, un placer. Gracias. Hoy es lunes.